Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este canal. Antes de comenzar con el tema que tenemos que ver hoy, quisiera hacer una aclaración al video anterior en donde dimos una introducción a el término de distribuciones de probabilidad. La vez pasada confundí un término en la última diapositiva que vimos y ahorita lo voy a corregir. Las variables aleatorias discretas siguen principalmente alguna de estas distribuciones: binomial, Poisson, binomial negativa, geométrica e hipergeométrica, mientras que las variables aleatorias continuas pueden seguir alguna distribución, entre las cuales se encuentran la distribución normal, la exponencial y la gamma. En el video anterior, esta información la di al revés, pero esta que les estoy diciendo en este momento es la manera correcta. Una vez aclarado esto, vamos a comenzar a ver las distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas. Y la primera que vamos a ver va a ser la distribución binomial. Antes de entrar de lleno al tema de distribución binomial, es importante que veamos un experimento a partir del cual vamos a derivar esta distribución binomial, que va a ser el experimento o ensayo de Bernoulli. El experimento o ensayo de Bernoulli va a ser un experimento aleatorio que se realiza una vez y solo hay uno de dos posibles resultados. Vamos a tener un éxito o un fracaso. El éxito va a ser el resultado que yo esperaría obtener de este experimento aleatorio, mientras el fracaso va a ser el resultado que yo no esperaría obtener en este experimento aleatorio. Ambos resultados son mutuamente excluyentes. Esto quiere decir que no pueden ocurrir los dos resultados al mismo tiempo. Es decir, voy a obtener de este experimento un éxito o un fracaso. No puedo obtener un éxito y un fracaso. Eso es imposible que pase. Y, como les decía anteriormente, la persona que va a realizar el experimento va a definir cuál de estos resultados va a ser el éxito. Ejemplos de experimento Bernoulli son, por ejemplo, lanzar una moneda. Puedo definir yo, el experimentador, al éxito como sacar un sol producto de este volado, o un fracaso, sacar un águila. Otro experimento o ensayo de Bernoulli puede ser lanzar un dado. Puedo definir yo como experimentador que el éxito va a ser sacar el número 6, por ejemplo, y el fracaso sería sacar un número diferente al número 6. O sea, puede salir el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, y esos serían, en este caso, los fracasos. En el experimento Bernoulli, entonces, la variable aleatoria va a ser el número de éxitos observados en este ensayo. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Mi experimento va a ser lanzar un dado. El éxito que yo voy a definir, y lo voy a denotar con la letra E, es que salga el número 6 en esta única tirada del dado. Mientras que el fracaso, que lo voy a denotar con la letra F, va a ser que salga un número diferente al 6. Entonces, los posibles resultados de este espacio muestral van a ser 0 y 1. Es decir, el número de éxitos, una vez que yo realizo el ensayo Bernoulli, van a ser 0, es decir, de este único ensayo que hice, salió un número diferente al 6, o 1, es decir, tuve un éxito, salió el número 6. Cada uno de estos resultados, el éxito o el fracaso, va a tener una probabilidad asociada. La probabilidad de éxito va a ser 6, un sexto, y lo voy a denotar con la letra P minúscula, mientras que la probabilidad de fracaso, de observar un número diferente al 6, lo voy a denotar como 1 menos P, es decir, la probabilidad de fracaso va a ser el complemento del éxito, de la probabilidad de obtener un éxito. Y en este caso, en el lanzamiento del dado, esa probabilidad de fracaso va a ser 5 sextos. 1 menos P, 1 menos un sexto, es igual a 5 sextos. Por eso, esa es la probabilidad de fracaso.
Entonces, para poder calcular la probabilidad de cada uno de los valores de la variable aleatoria, es decir, para desarrollar la distribución de probabilidad, puedo utilizar la siguiente fórmula. ¿Qué es lo que me dice esta fórmula? Que la probabilidad de que mi variable aleatoria, es decir, la probabilidad de que el número de éxitos en esta única vez que realizo el ensayo de Bernoulli sea igual a alguno de los posibles valores que puedo tener, es decir, 0 o 1, va a ser igual a la probabilidad de éxito elevado a la potencia X, es decir, elevado al valor que esperaría obtener de la variable aleatoria multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado a la potencia 1 menos X. 1 es porque realicé una única vez el experimento de Bernoulli y X va a ser igual al valor que yo esperaría tener aquí en la variable aleatoria. Como pueden observar aquí, el único valor que necesito conocer para poder calcular estas probabilidades va a ser la probabilidad de éxito. Entonces, como este es el único valor que requiero conocer para calcular las probabilidades de observar algún valor de la variable aleatoria, voy a denotar a este valor como el parámetro de la distribución. Es decir, que es el único valor que requiero conocer. Entonces, si desarrollo la distribución de probabilidad, voy a obtener lo siguiente. Los posibles valores que puede tener la variable aleatoria, es decir, observar 0 éxitos u observar un éxito, va a estar dado de acuerdo a la fórmula. Si considero el primer caso, que es tener 0 éxitos, P, la probabilidad de éxito elevado a la 0 por 1 menos P, la probabilidad de fracaso, elevado a la 1 menos 0. En este caso, a la potencia 1. Esto va a ser igual, sustituyendo con los valores que teníamos anteriormente, 1/6 elevado a la 0 por 5/6 elevado a la 1 menos 0, que es 1. Esto va a dar como resultado 1/6 a la 0 es igual a 1, 5/6 a la 1 es igual a 5/6. Haciendo esta multiplicación obtengo 5/6. Considerando ahora el valor de la variable aleatoria como 1, voy a sustituir la fórmula que está allá arriba y voy a obtener que esa probabilidad la voy a calcular como P, probabilidad de éxito elevado a la potencia 1, el valor de mi variable aleatoria en este caso, por la probabilidad de fracaso elevado a la 1 menos el valor de la variable aleatoria, que en este caso es 1, y sustituyendo con las probabilidades que teníamos anteriormente, 1/6 va a ser igual a 1/6, que es la probabilidad de éxito elevado a la 1, por 5/6 elevado a la 1 menos 1, que es a la potencia 0, y esto me va a dar esto. 1/6 a la 1 potencia es igual a 1/6, 5/6 elevado a la potencia 0 va a ser igual a 1, y el resultado va a ser 1/6. Si yo sumo estas dos probabilidades, 5/6 más 1/6, el resultado va a ser 1, es decir, la probabilidad de todo el espacio muestral. Recordemos ese axioma de la probabilidad que vimos en videos pasados. Bien, una vez que queda claro qué es el ensayo Bernoulli y cómo es que puedo calcular las probabilidades de que ocurra algún valor de la variable aleatoria, nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Qué sucede cuando realizo n veces el ensayo Bernoulli? La variable aleatoria no va a tener una distribución de Bernoulli, sino ahora la distribución de esta variable aleatoria va a ser binomial. Y para identificar que una variable aleatoria discreta tenga una distribución binomial, tiene que cumplir con esta característica. Va a ser el número de éxitos en n ensayos Bernoulli. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. El experimento de lanzar 3 veces el mismo dado y registrar el número que cae.
El éxito, que lo va a denotar con la letra E, va a ser igual a obtener el número 6. El fracaso, denotado con la letra F, va a ser obtener un número diferente al 6. En este caso, la variable aleatoria sería el número de éxitos, es decir, el número de veces que cae el número 6 en n ensayos. Los ensayos, los n ensayos son lanzar el dado 3 veces. Entonces, esta variable aleatoria tiene una distribución binomial. Número de éxitos en n número de ensayos. Si yo estoy lanzando 3 veces ese dado y mi éxito va a ser obtener el número 6, entonces los valores que puede tomar la variable aleatoria van a ser los siguientes: 0, 1, 2 y 3. Estos son los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria, entonces van a ser los que conforman a mi espacio muestral. Si se dan cuenta, el límite superior de este conjunto de resultados que forman parte del espacio muestral es el número de veces que realizo el experimento de Bernoulli, mientras que el valor mínimo que va a tomar esa variable aleatoria siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando yo aviento el dado 3 veces, puede que no observe ningún éxito, es decir, en todas las ocasiones observé un número diferente a 6. Puedo obtener solamente un éxito, es decir, solamente observé un 6 y en las otras 2 tiradas observé un número diferente al 6. Puedo obtener 2 éxitos, 2 números 6 que caen y una vez cae un número diferente al 6. Y puedo obtener 3 éxitos, es decir, los 3 lanzamientos de dados obtuvieron como resultado el número 6. Entonces, la probabilidad de éxito, denotada con la letra P minúscula, va a ser igual a un sexto. Esta va a ser la probabilidad de observar un número 6 cuando yo aviento el dado una vez. Mientras que la probabilidad de fracaso, de nuevo, va a ser el complemento de la probabilidad de éxito. Es decir, 1 menos P, 1 menos un sexto es igual a 5 sextos. Se tienen que cumplir 2 condiciones para que X, que es la variable aleatoria, siga una distribución binomial. Y son estas 2 condiciones. La primera es que los ensayos Bernoulli, así como los resultados de cada uno de estos ensayos, son independientes. Es decir, el hecho de que yo realice una vez el ensayo Bernoulli no tiene por qué afectar a la probabilidad de que en el siguiente ensayo Bernoulli yo observe un éxito. Y la segunda condición que se tiene que cumplir es que la probabilidad de éxito en cada uno de los ensayos de Bernoulli se tiene que mantener constante. Es decir, en el primer ensayo, la probabilidad de éxito tiene que ser un sexto, para este ejemplo. En el segundo ensayo, esta probabilidad de éxito tiene que ser igual un sexto, y en el tercer ensayo, la probabilidad también tiene que ser de un sexto. Entonces, se tienen que cumplir forzosamente estas 2 condiciones para que yo pueda decir que la variable aleatoria sigue una distribución de Bernoulli. En el caso de que la probabilidad de éxito no sea constante en cada uno de los ensayos Bernoulli, es decir, vaya cambiando conforme yo voy realizando los ensayos, la variable aleatoria va a seguir otra distribución, una distribución que se llama hipergeométrica, que veremos en otra ocasión. Siguiendo la lógica para el cálculo de probabilidades que teníamos cuando se realizaba el ensayo de Bernoulli, se pueden calcular las probabilidades para la variable aleatoria, cuando es binomial, de la siguiente manera. En donde la probabilidad de que la variable aleatoria, que es esta X mayúscula, sea igual a alguno de los valores que puedo observar para la variable aleatoria, que está representado con esta X minúscula, va a ser igual a la probabilidad de éxito
elevado a la potencia X, es decir, elevado al valor de la variable aleatoria de interés, multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado a la potencia n, que es el número de veces que se realiza el ensayo de Bernoulli, menos x, que va a ser el valor de la variable aleatoria en cuestión. Entonces, los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria son 0 éxitos. Si obtengo 0 éxitos, quiere decir que los 3 resultados fueron fracasos. Un éxito, lo que implica que observamos un éxito, y los 2 ensayos restantes fueron fracasos. Puede ser 2, es decir, 2 éxitos y uno de los ensayos fue un fracaso, o 3, en donde los 3 ensayos fueron éxitos y no observé ningún fracaso. Entonces, esa probabilidad de observar alguno de los valores de la variable aleatoria van a ser, para el caso de tener 0 éxitos, probabilidad de fracaso por probabilidad de fracaso por probabilidad de fracaso. ¿Por qué multiplico todas estas probabilidades? Porque acuérdense que una de las condiciones que tienen que cumplirse es que la probabilidad de éxito y en consecuencia también la de fracaso son constantes, son la misma, no cambian conforme yo voy haciendo ensayos Bernoulli y los resultados son independientes. Entonces, de acuerdo a las reglas de probabilidad que también vimos en un video anterior, la probabilidad de observar un éxito, un fracaso, perdón, y un fracaso, la voy a calcular como una multiplicación de probabilidades, porque los eventos son independientes. Acuérdense de la regla de multiplicación que se vio en videos anteriores. Y esto lo puedo simplificar de la siguiente manera. Como no tengo ningún éxito, entonces la probabilidad de éxito se eleva a la potencia 0. No encontré ningún éxito. Por la probabilidad de fracaso, encontré 3 fracasos. 3 fracasos menos 0 éxitos son 3 fracasos. Entonces se puede simplificar de esta manera esta multiplicación que tengo aquí. Para el caso de un éxito, calculo esa probabilidad como la probabilidad de observar un éxito y la probabilidad de observar un fracaso y la probabilidad de observar un fracaso. Entonces puedo simplificar esto como la probabilidad de éxito elevado a la potencia 1 por la probabilidad de fracaso elevado a la potencia 3 menos 1, 2. Es decir, de 3 ensayos, 1 fue éxito. Entonces, esta potencia, la probabilidad de fracaso se eleva a la potencia 2. Y es la misma lógica para las otras probabilidades. La de 2 éxitos, probabilidad de éxito por probabilidad de éxito por probabilidad de fracaso. Y aquí está simplificado. Y la probabilidad de que observe 3 éxitos va a ser la probabilidad de éxito por la probabilidad de éxito por la probabilidad de éxito, y lo tengo simplificado de esta manera. Haciendo el cálculo de estas probabilidades, sustituyendo los valores de éxito, probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso, puedo obtener los valores de probabilidad para cada una de estos valores de la variable aleatoria. Entonces, si yo tengo que el número de éxitos va a ser el número de veces que cae el 6 en N ensayos, lanzar el dado 3 veces, y si definía el éxito como obtener un número 6 y el fracaso obtener otro número, tengo que la probabilidad de éxito es igual a un sexto y el número de veces que realicé el ensayo Bernoulli fue 3. Entonces, simplemente aquí lo que estoy haciendo es sustituyendo lo que tenía en la tabla anterior por estas probabilidades, la de éxito, la de fracaso y por el número de veces que se realizó el ensayo Bernoulli, y tengo estas probabilidades. De acuerdo a el axioma de la probabilidad, que me dice que la suma de todas las probabilidades de los resultados que están
involucrados en el espacio muestral, la suma de estas probabilidades tiene que dar 1. Si yo sumo estas probabilidades, me voy a llevar una sorpresa. La suma no va a dar 1. En este caso da 0.7221. Y esta suma no se ve afectada, este resultado no se ve afectado por el número de decimales que se estuvieron contemplando aquí para hacer los redondeos. La suma, en este caso, no va a dar 1 por una razón muy sencilla que vamos a ver en la diapositiva que viene, que seguramente ustedes ya se dieron cuenta o ya están pensando por qué es que este resultado no va a dar 1. Y la respuesta es la siguiente. Es porque se está considerando que el 1, observar un éxito, se puede llevar a cabo solamente, cada uno de los posibles resultados de la variable aleatoria se pueden obtener solamente de una manera, cuando esto no es verdad. Si nos fijamos en esta tabla, observamos que el 0, observar 0 éxitos, sí puede ocurrir solamente de una manera. Y esa única manera en la que puede ocurrir es observando 3 fracasos. Pero el observar un éxito puede ocurrir de 3 maneras diferentes. Es decir, puede ocurrir observar primero un éxito y luego 2 fracasos, observar un fracaso, luego un éxito, luego un fracaso, u observar 2 fracasos y al final un éxito. Entonces, este resultado para la variable aleatoria puede ocurrir de 3 maneras diferentes. Observar 2 éxitos, observar este valor de la variable aleatoria puede ocurrir también de 3 formas diferentes. Observar primero 2 éxitos y luego un fracaso, observar un éxito, luego un fracaso y luego un éxito, u observar un fracaso seguido por 2 éxitos. Entonces, esto puede ocurrir de 3 maneras diferentes. Y finalmente, la manera en la que puedo observar 3 éxitos, pues puede ocurrir nada más de una forma, que los 3 resultados sean éxitos. Entonces, lo que falta considerar aquí en estas probabilidades que se calcularon anteriormente es considerar que tanto el valor de la variable aleatoria de 1 y de 2 pueden ocurrir de 3 maneras diferentes. Y eso lo tenemos contemplado aquí. Entonces, estas probabilidades que teníamos en la tabla anterior se tienen que multiplicar por el número de veces, por el número de formas en las cuales podemos nosotros encontrar los valores para la variable aleatoria. Entonces, para este ejemplo, observar 0 éxitos o 3 éxitos los puedo encontrar que ocurren solamente de una manera. Entonces, las probabilidades que se calcularon anteriormente se multiplican por 1 y quedan igualitas. Pero la probabilidad de que ocurra un éxito o 2 éxitos, como pueden ocurrir de 3 maneras diferentes cada uno, la probabilidad anterior la tengo que multiplicar por 3, porque es el número de formas en las que se puede observar esa variable aleatoria. Entonces, multiplicando por 3, tengo que para el valor de la variable aleatoria de 1, la probabilidad va a ser 0.3472 y para observar la variable aleatoria que vale 2, esa probabilidad va a ser igual a 0.0694. Y entonces, si ahora sumo, esa suma ahora sí va a dar 1. Entonces, ahora sí estoy abarcando a todo el espacio muestral. Ahora sí tengo desarrollada la distribución de probabilidad para esta variable aleatoria que sigue una distribución binomial. Entonces, a la fórmula que teníamos anteriormente le hace falta un elemento. Y ese elemento que le hace falta es este que se encuentra aquí, que es n factorial dividido entre x factorial, que x en este caso sería el valor
de la variable aleatoria en cuestión multiplicado por n menos x factorial, es decir, el número de fracasos dado el valor de la variable aleatoria. Y este número de fracasos factorial. Esto multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la x potencia, es decir, elevado al valor de la variable aleatoria en cuestión, por la probabilidad de fracaso elevado a la potencia n número de ensayos menos x número de éxitos, es decir, la probabilidad de fracaso elevado a la número de fracasos, a la potencia número de fracasos. Como los únicos valores que necesito conocer para calcular las probabilidades de observar cierto valor de la variable aleatoria son P, la probabilidad de éxito, y N, el número de ensayos, a estos dos valores se les va a conocer como parámetros de la distribución binomial. Son los únicos valores que requiero conocer para calcular probabilidades de los valores de la variable aleatoria cuando ésta sigue una distribución binomial. Mientras que este término que tenemos acá para el cálculo de probabilidades se conoce como coeficiente binomial o fórmula de la combinatoria. Y esta fórmula lo que nos va a decir es el número de veces en las que se pueden obtener X número de éxitos cuando se realizan N ensayos. Este valor, este coeficiente binomial, lo pueden encontrar representado de esta manera, ¿no? Como la que está en el cuadro azul, o de alguna de estas cuatro maneras diferentes. Entre paréntesis, una N superior y una X inferior, una letra C mayúscula con subíndices N, X, una C mayúscula en donde arriba tengo la N y abajo tengo la X, el valor de la variable aleatoria, o una N, que es el número de ensayos, una C mayúscula y la X minúscula, que es el número de éxitos, el valor de la variable aleatoria. Podemos calcular para una variable que tiene una distribución binomial la media, es decir, el promedio de veces que esperaríamos observar el valor de la variable aleatoria, ¿no? Entonces, se puede calcular la media o la esperanza de la variable aleatoria de la siguiente manera. La media o esperanza para la variable aleatoria va a ser igual a la multiplicación de los dos parámetros que definen a esta distribución, es decir, n, número de ensayos, por p, probabilidad de éxito. En este caso, esa media la calculo como 3, que son 3 ensayos, por un sexto, que es la probabilidad de éxito, y esto va a ser igual a 0.5. ¿Cómo interpreto este 0.5? Este 0.5 lo voy a interpretar de la siguiente manera. Cuando se lanza un dado 3 veces, se esperaría que el número 6, es decir, el éxito, ocurriera 0.5 veces. Este valor para la media va a ir aumentando conforme aumente el valor de este parámetro, es decir, del número de veces que se realiza el ensayo Bernoulli. Y también se puede calcular una medida de dispersión, que en este caso sería la desviación estándar, de la siguiente manera. La raíz cuadrada de la multiplicación de n, número de ensayos, por p, la probabilidad de éxito, por 1 menos p, por la probabilidad de fracaso. Sustituyendo con los valores que teníamos para el ejemplo anterior, esa desviación estándar la voy a calcular como la raíz cuadrada de la multiplicación de 3, que es el número de ensayos, por un sexto, probabilidad de éxito, por 5 sextos, probabilidad de fracaso. Y en este caso, ese valor es 0.6455.
Como es costumbre, vamos a hacer un pequeño ejercicio o tarea moral para que nos quede claro a ver si podemos calcular probabilidades para una variable aleatoria que sigue una distribución binomial. Entonces, quien quiera realizar este ejercicio, lo puede hacer. Quien no quiera realizar este ejercicio, adelante el video, porque en los últimos 5 minutos de este video voy a dar una información adicional con respecto a la distribución binomial. Entonces, los que estén todavía por acá, vamos a realizar esta pequeña tarea moral. Y dice, en las competencias de tiro al blanco, la probabilidad de que un tirador acierte en el blanco es de 0.25. Si un competidor tiene 6 oportunidades de tirar al blanco, en donde cada una de las veces en que se realice el tiro, la probabilidad de éxito se va a mantener constante. Nos piden, primero, desarrollar la distribución de probabilidad para la variable aleatoria. Segundo, ya que se tengan esas probabilidades, calcular la probabilidad de que el competidor dé al blanco en A, los 6 tiros, es decir, los 6 tiros van a dar exactamente en el blanco. B, que más de 4 de esos tiros den exactamente en el blanco. Y C, que ninguno de los tiros dé en el blanco. Y nos piden también calcular la media y la desviación estándar. Entonces, pongan pausa, realicen esta distribución de probabilidad, calculen las probabilidades y la media y desviación estándar y regresamos a checar resultados de este ejercicio. Muy bien, si todavía andan por aquí, vamos a ver que si desarrollaron ustedes la distribución binomial con estos parámetros, n igual a 6, es decir, 6 tiros que tiene cada uno de los competidores para realizar, y p de 0.25, la probabilidad de que el tiro dé en el blanco, tenemos desarrollada la distribución de probabilidad de esta manera. Lo único que estamos haciendo acá es sustituir con n, con la probabilidad de éxito, la fórmula para llegar a estas probabilidades. ¿No? Entonces, número de veces en que puedo observar 0 éxitos por probabilidad de éxito elevado a la 0 potencia, porque observé 0 éxitos, por 0.75 probabilidad de fracaso elevado a la número de fracasos que voy a obtener. Y hago esto para todos los posibles valores que puede tener la variable aleatoria. Entonces, en 6 tiros, yo puedo no haber acertado en el blanco en ninguna de mis tiradas, tener un éxito, haber acertado al blanco una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces. Teniendo esta distribución de probabilidad, podemos calcular las probabilidades que se piden en el ejercicio. Vamos a calcular las probabilidades que se piden en el ejercicio. La probabilidad de que el tirador acierte, dé en el blanco en todos sus tiros, sería igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 6. Entonces, ese valor está aquí. Entonces, la probabilidad de que se acierten los 6 tiros va a ser igual a 0.0002. La probabilidad, vámonos con la última, que está también muy fácil. La probabilidad de que no acierten el blanco en ningún tiro va a ser igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0. Esta probabilidad la tenemos aquí. Entonces sería la probabilidad igual a 0.1780. Si redondeo mis cálculos a 4 valores decimales. La probabilidad de que el tirador acierte, dé en el blanco en más de 4 ocasiones sería igual a la probabilidad de obtener 5 tiros que den en el blanco más la probabilidad de obtener 6 éxitos, que todos los tiros den en el blanco. Si yo sumo esas probabilidades, que son estas dos que están acá,
0.0044 probabilidad para obtener 5 éxitos, más la probabilidad de obtener 6 éxitos, que es 0.0002, la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor a 4 va a ser 0.0046. ¿Por qué en este caso no consideré al 4? ¿Por qué no considerar la probabilidad de que la variable aleatoria fuera 4? Porque el 4 no es mayor a 4. El 4 es igual a 4. En ese caso, si quiero considerar al 4, la probabilidad tendría que ser la probabilidad de que mi variable aleatoria sea mayor o igual a 4. En ese caso, sí tendría que considerar al 4, pero en este ejercicio no. Entonces, aguas, si por ahí tuvieron un pequeño error con este cálculo. Bien, ahora lo que nos piden es calcular el promedio, es decir, cuando se realizan 6 tiros, en promedio, ¿cuántos éxitos se van a obtener? Y esa media la voy a calcular como la probabilidad de éxito multiplicada por el número de veces que se realizó el ensayo. Es decir, 0.25 por 6. 0.25 por 6 me va a dar un valor de 1.5. Es decir, si la probabilidad de éxito es 0.25, se esperaría que un tirador que realiza 6 tiros tenga 1.5 éxitos, es decir, en 1.5 veces obtenga un blanco, le dé al blanco. Vamos a calcular la desviación estándar para esta distribución. Esa desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la multiplicación de n, número de veces que se realiza el ensayo, por p, la probabilidad de éxito, por 1 menos p, probabilidad de fracaso. En este caso, la raíz cuadrada de 6 por 0.25 por la probabilidad de fracaso, que en este caso sería 0.75. Si yo realizo esto, la desviación estándar va a ser igual a 1.0607, redondeado a 4 decimales. Entonces, chequen su ejercicio. Si llegan a estos mismos resultados, quiere decir que hicieron bien sus cálculos. Si no llegaron a estos ejercicios, revisen nuevamente el video para que vean en qué se equivocaron. Bueno, vamos a ver una cosa más, unos 2 minutos más de unas características que tiene la distribución binomial para finalizar este video. Entonces me voy a ir a una hoja de Excel. Si queda clara la distribución binomial, las características que debe tener la variable aleatoria como para considerar que ésta sigue una distribución binomial, entonces podemos en Excel calcular estas probabilidades. Entonces, yo les sugiero hacer lo siguiente, que tengan en una celda fijado el número de veces que se realiza el ensayo Bernoulli, en este caso 6. En otra celda fijado la probabilidad de éxito, que en este caso es 0.25. Entonces, tenemos aquí en esta primera columna los valores que puede tomar la variable aleatoria, que son desde 0 éxitos hasta 6 éxitos. Aquí vamos a tener a la probabilidad de que mi variable aleatoria sea igual a alguno de estos 7 posibles valores desde 0 hasta 6. Y en esta columna vamos a calcular la probabilidad acumulada desde 0 hasta X, desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 0, desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 2, desde 0 hasta 6. Y esto se hace muy fácil en Excel. Nos vamos a poner aquí y vamos a escribir el siguiente argumento. Igual y con mayúsculas, distr
punto binom punto n. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a seleccionar primero cuál va a ser el valor de la variable aleatoria. En este caso, 0, coma. El número de veces que se realice el ensayo son 6. Selecciono en donde tenga fijo ese valor, coma, la probabilidad de éxito, selecciono punto 25, porque esa es la probabilidad de éxito, y el siguiente argumento es un argumento lógico. ¿Es verdadero o falso? ¿Quiero la probabilidad acumulada o no la quiero acumulada? Como en este primer caso no quiero la probabilidad acumulada, le voy a poner falso. Cierro paréntesis, pero antes de darle enter, tengo que fijar a la celda de la probabilidad de éxito y a la celda de del número de ensayos. Entonces, eso lo voy a hacer encerrando a la letra en donde está la celda correspondiente para el número de ensayos y para la probabilidad de éxito en unos signos de pesos. Entonces voy a encerrar esa B de B2, que es en donde tengo el número de ensayos, entre signos de pesos, y la probabilidad de éxito, la B de la celda B3, también la voy a encerrar entre signos de pesos. Le doy enter, porque lo tengo que encerrar en signos de pesos para que cuando yo arrastre esta función que acabo de pedir, la probabilidad de éxito y la probabilidad y el número de veces que se realiza el ensayo permanezcan constantes. Entonces, aquí ya tengo desarrolladas mis probabilidades y aquí en la gráfica están esas probabilidades graficadas. Ahorita vamos a ver qué pasa con esta gráfica en un caso especial. Pero vamos a calcular la probabilidad acumulada desde 0 hasta alguno de los valores de la variable aleatoria. Entonces va a ser el mismo argumento, igual distr.binom.n, abro paréntesis, selecciono nuevamente el valor de la variable aleatoria, 0, coma, el número de veces que se realizó el experimento de Bernoulli, que es 6, coma, la probabilidad de éxito, coma, y ahora me están preguntando, ¿quieres la probabilidad acumulada o no? Como yo la quiero acumulada, le voy a decir aquí, sí, sí la quiero, poniendo verdadero. Cierro paréntesis. Acuérdense, tengo que fijar la celda en donde está el número de veces que se realizó el ensayo, la probabilidad de éxito, le doy enter y entonces, ahora sí, arrastro y tengo la distribución de probabilidad binomial acumulada. Por ejemplo, este valor de 0.9624, que es la probabilidad acumulada desde 0 hasta 3, se obtiene sumando la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0 más la de que sea 1 más la que sea 2 más la que sea 3. Entonces aquí tenemos esas dos distribuciones de probabilidad para la variable aleatoria que sigue una distribución binomial, la que me da la probabilidad para cada valor de la variable aleatoria y la acumulada desde 0 hasta X, es decir, hasta cierto valor de la variable aleatoria. Una cosa que va a ocurrir con la distribución binomial es la siguiente. Fíjense que el valor de P es un valor bajito, un valor de 0.25. Cuando yo tengo un valor bajito para la probabilidad de éxito, la distribución va a estar sesgada a la derecha. Es decir, voy a tener probabilidades bajas en valores altos para la variable. Pero fíjense qué es lo que pasa si yo cambio esta probabilidad de éxito a un valor relativamente grande, supongamos 0.8. Todo va a cambiar, fíjense, las probabilidades
y la forma que tiene esta distribución. Cuando tengo una probabilidad alta, relativamente alta, mayor a 0.5, la distribución binomial va a estar sesgada ahora hacia la izquierda, es decir, valores bajitos para la variable aleatoria van a tener probabilidades bajas de ocurrencia. ¿Qué pasa si yo pongo para la probabilidad de éxito 0.5? Si pongo 0.5, la forma que va a tener esta distribución de probabilidad va a ser simétrica. Va a ser simétrica alrededor de un valor promedio, que en este caso sería 3. Para esta distribución en particular, la media sería 6 por 0.5. Es 3 el valor promedio. Entonces, cuando tengo una P de 0.5, la distribución binomial va a ser simétrica alrededor del valor promedio. Espero que esto quede claro. Y una última cosa que quiero hacer notar de la distribución binomial es la siguiente. Fíjense que aquí, en la primera gráfica, tenemos desarrollada la distribución de probabilidad cuando tengo 6 ensayos y tengo una probabilidad de 0.25. Mientras que esta gráfica de abajo, que está en verde, es una distribución binomial cuando se realizan 20 ensayos Bernoulli y tiene una probabilidad de 0.25. Lo que quiero hacer notar es lo siguiente. Fíjense que cuando yo aumento el tamaño, el número de veces que se realiza el ensayo Bernoulli, la distribución de probabilidad igual va a estar sesgada a la derecha en este caso, ya que la P es menor a 0.5. Es relativamente bajo este valor. Pero fíjense que aquí la forma que tiene esta distribución es simétrica. Parece una campana aquí. Entonces, lo que va a pasar con la distribución binomial es que no importa cuál sea el valor de la P, es decir, la probabilidad de éxito, conforme yo aumento el número de veces que se realiza el ensayo Bernoulli, la distribución binomial va a tender a tomar una forma simétrica alrededor del valor promedio. Vamos a ver qué pasa si yo cambio la probabilidad de ambas distribuciones a un valor elevado, pongamos que es 0.7. Cuando tengo una n pequeña, un número de veces que realizo el ensayo Bernoulli pequeño, la distribución se ve marcadamente sesgada a la izquierda, pero cuando yo cambio ese valor a 0.7, cuando tengo un número alto de ensayos, la distribución, fíjense, sigue estando sesgada a la izquierda, pero tiene una forma acampanada, una forma simétrica alrededor del valor promedio, que en este caso sería un valor más o menos como de 14. Entonces, con estas dos cosas que acabamos de ver en estas gráficas, quiero notar lo siguiente. Uno es que la distribución binomial va, cuando tengo una n pequeña, va a ser simétrica cuando la probabilidad de éxito sea 0.5. Cuando la probabilidad de éxito sea baja, como 0.25, la distribución va a estar sesgada a la derecha. Cuando la P es alta, valor relativamente alto, mayor a 0.5, la distribución va a estar sesgada a la izquierda. Esa es la primera cosa que hay que notar. La segunda cosa que hay que notar es lo que hicimos acá. No importa cuál sea el valor de la P, la probabilidad de éxito, conforme aumento el número de veces que realizo el ensayo Bernoulli, la distribución va a tender a tomar una forma simétrica alrededor del valor promedio para esta distribución. Espero que todo haya quedado claro. Eso es todo por hoy. Y en el siguiente video veremos otra
distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas, que es la distribución de Poisson. Si tienen alguna duda, pueden escribirla en los comentarios de aquí abajo y nos vemos en el siguiente video.